Un ratito hablaba de un amigo que tuvo Mariquita, y este amigo también descansa en el cementerio de la Recoleta, en la bóveda que estamos viendo de granito gris. eh, pero no vamos a hablar de él, en realidad. Ahora vamos a hablar de la esposa, quien fue la compañera de Juan Manuel de Rosas, que es esta mujer que aparece aquí, Encarnación Escurra, una mujer también de la alta sociedad, una familia tradicional de aquí de Buenos Aires. Siendo muy jóvenes ambos, Juan Manuel pertenecía a la familia Ortiz de Rosas, ellos eran grandes terratenientes. León Ortiz de Rosas y Agustina López Osornio era su mamá. Agustina, una mujer de mucho carácter, tuvo 10 hijos, dicen 20 en realidad. 10 no llegan a la vida adulta, 10 son los que van a acompañar y a formar esta familia, y el primero, el primogénito, fue justamente Juan Manuel, que estuvo a cargo de los campos de la familia, la administración. Él pasó bastante tiempo en el campo, pero cuando venía a Buenos Aires, bueno, a veces conocía a una amiga que tenían sus hermanos que estaban aquí, y una de ellas era justamente Encarnación Escurra. Así que eran muy jovencitos, tenían alrededor de 17, 18 años, se enamoran y comienzan una relación que no fue tan bien vista por, sobre todo por Agustina, ¿no? Por la mamá de Juan Manuel. Así que es conocida esta historia que cuenta que Juan Manuel, que era un hombre muy hábil, muy carismático y con mucha imaginación, viendo que su madre no accedía a que Encarnación fuera su esposa, se le ocurrió hacer, bueno, una trampa, podríamos decir, ¿no? Le dice: escribime una carta, una nota donde diga que estás embarazada. Era mentira, yo no estaba embarazada, pero bueno, simulemos que estás embarazada y estoy segura que mi madre va a leer esa nota y nos va a obligar a casarnos. Efectivamente, parece ser que Juan Manuel conocía muy bien a su madre, porque eso sucedió. Cuando Agustina encuentra esa nota, dice: estos chicos evidentemente tienen inmediatamente que casarse, así que rápidamente va a la casa de los Escurra, y allí en poco tiempo se organiza el casamiento. Ellos se casan y van a vivir a la casa de los Ortiz Basualdo. Ahí Agustina se debe haber dado cuenta que ese embarazo duró mucho más que 9 meses, porque obviamente esto era una mentira. Imagino que a Agustina no le debe haber gustado mucho encontrarse como engañada, pero lo cierto es que Encarnación empieza a transitar junto con Juan Manuel esa vida de casados en la casa de sus suegros. Y hasta ahí en un personaje, podríamos decir, una esposa fiel que acompañaba a su marido, pero el gran cambio de Encarnación es cuando la política empieza a atravesar, ¿no? Su interior, diría yo. Porque cuando Juan Manuel llega a ser gobernador de la provincia de Buenos Aires, no quiero ir mucho por la historia, pero Manuel Dorrego, gobernador federal, es derrocado y fusilado por Lavalle. Bueno, allí una situación difícil políticamente en Buenos Aires empieza a suceder, y Rosas, que era un hombre de campo pero fuerte en la campaña bonaerense, va a ser elegido como el sucesor de Dorrego. Entre 1832 y el 35, Rosas llega a la gobernación, que va a ser muy exitosa, luego se retira, aunque le piden que continúe. Él hace la primera campaña al desierto, tratando de extender los límites hacia el sur, ¿no? De la zona fronteriza con los indígenas, y ahí es donde aparece la figura de Encarnación. Encarnación, vamos a decir que fue como su lobista política. Mientras él estaba haciendo esta campaña, ella empieza a manejar las piezas aquí en Buenos Aires y a ver quiénes eran realmente leales, quiénes eran los traidores, los cismáticos, los apostólicos, de acuerdo a los que, bueno, apoyaban o no a Juan Manuel. Las cartas que ella escribe en esa época a Juan Manuel son interesantísimas de recorrer, porque en ese momento ella, bueno, toma realmente partido y se vuelve realmente la gran representante de Juan Manuel, una mujer fuerte. Es decir, que ese carácter que parecía muy, muy débil en un punto, empieza a hacerse ver a partir de este momento. A tal punto que ella fue realmente su gran mano derecha y la que fue impulsando poco a poco este poderío de Juan Manuel, que luego vuelve a ser gobernador de Buenos Aires entre 1835 hasta 1852. Bueno, ella es la que organiza de alguna manera ese ejército, esa fuerza, ese brazo armado, podríamos decir que fue la mazorca, y sin duda fue importantísima en esa fuerza, ¿no? Que empieza a adquirir también el federalismo a través de Rosas. Pero ella se enferma siendo joven también,
y en 1838 fallece. Y dicen que, bueno, fue un quiebre muy grande para Juan Manuel, que desolado la despide en su casa, no quiso ir a los funerales, fueron los funerales más grandes que se hicieron en Buenos Aires hasta ese momento, se decretó por supuesto el duelo, se hizo esa despedida en la Basílica de San Francisco, allí se llevó su sarcófago, se hizo todo un trabajo muy importante con un ebanista, con un carpintero, que fueron los encargados de hacer ese bellísimo catafalco. Y esta frase que yo comparto, fue una buena madre, fiel esposa, ardiente y federal patriota, bueno, es justamente, son las palabras que acompañaban ese catafalco en esa despedida. Sus restos originalmente ingresaron a la cripta de San Francisco, luego se llevaron a la bóveda de los Terreros, muy cerquita de donde estamos viendo aquí la de los Ortiz Basualdo, y finalmente desde 1925 ingresan en la bóveda de los Ortiz Basualdo. El que tardó en llegar fue Juan Manuel. Juan Manuel va a continuar solo su vida, tal vez quienes la van a seguir acompañando son dos grandes mujeres también, su hija Manuelita y por otro lado su cuñada, ¿no es cierto? Josefa Escurra también va a ser esa mano derecha cuando su hermana faltó. Juan Manuel, luego de ser derrocado en Caseros, se exilia en Inglaterra más de 100 años después de su muerte. Sus restos se traen a la bóveda que estamos viendo. En el interior, en un espacio, en un catre, está el féretro de Juan Manuel de Rosas, cubierto con una bandera argentina y enfrente al de él, justamente la de su esposa, Encarnación Escurra, que lo acompañó esos años, como esa mano y ese brazo político, ¿no? Que lo ayudó muchísimo a subir y a tener ese poderío también.